En esta línea de entendimiento que deseamos tener acerca del tema de la justificación por medio de la fe sola o de la sola fe, vamos a abordar un tema especial, uno de los temas de mayor humillación y consuelo a la vez, y es la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son los que Dios justifica? ¿Quiénes son aquellas personas a los que Dios justifica? ¿Quiénes son los objetos de esta obra maravillosa de justificación? ¿Qué individuos son aquellos que por gracia, como lo leímos, debe ser, es por fe para que sea por gracia? ¿Qué individuos son aquellos que por gracia reciben la imputación del don de la justicia de Cristo a su cuenta? La respuesta a esta pregunta no se puede dar con una sola declaración, pues la respuesta variará según la perspectiva desde la que miremos a los objetos de la justificación. Tengo tres respuestas y las vamos a justificar. Desde el punto de vista de los decretos eternos de Dios, la respuesta es los elegidos de Dios. ¿A quiénes Dios justifica? Desde el punto de vista del decreto de Dios, la respuesta es los elegidos de Dios. Eso lo afirma Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Desde el punto de vista de los efectos producidos por las operaciones regeneradoras del Espíritu Santo, desde los efectos de lo que el Espíritu Santo hace regenerando a individuos, la respuesta es los que creen en Jesucristo. Hechos 13:39 así lo afirma. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vimos primero los elegidos de Dios. Dios es el que los justifica. Pero en este texto, ¿quiénes son los justificados? Los que creen. Pero desde el punto de vista de lo que estos individuos son en sí mismos, considerados a la luz de lo que son en sí mismos, la respuesta debe ser los impíos. Esto lo dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la respuesta acerca de quiénes son los objetos de la justificación. No son personas distintas, son los mismos, pero contemplados desde tres perspectivas distintas. En esta enseñanza voy a dar mayor amplitud a la tercera perspectiva, pero vamos a ir uno a uno para repasar algunas cosas. Entonces, hermanos, en primera medida, ¿quiénes son los objetos de la justificación? Primero, los elegidos de Dios. En segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, se nos muestra en general esta doctrina, una doctrina a veces malentendida, una doctrina que toca manejar con prudencia, con entendimiento. A veces la gente se siente intimidada y a veces es mal interpretada, y no decimos que sea fácil, pero se encuentra en la Escritura esa doctrina de la elección soberana para salvación. Y en este texto no se nos dice todo lo que significa la doctrina, pero hay unos asuntos que sí vale la pena que consideremos. Dice el texto: pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Estaba hablando a la iglesia de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como nota, hermanos, hay un grupo de individuos del que se dice que ha sido amado por Dios. No solo eso, este grupo de amados por el Señor se da gracias a Dios por ellos, porque han sido escogidos desde el principio para que sean salvos. Dios ha amado a un grupo de pecadores, ha amado de forma especial, ha amado de forma salvadora, no es un amor general, es un amor salvador. Y a este grupo los ha escogido desde el principio para que sean salvos. Ellos son los que serán salvos. Pero si nota el texto, no solo Dios los destinó para que sean salvos, sino que los destinó para que pasaran por todos los medios establecidos para hallar salvación. Es decir, Él no solo los destinó a la meta final, que es la salvación, sino que los destinó para que ellos pasaran por todos los medios para hallar salvación. Por eso dice que da gracias a Dios porque los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante el Evangelio. O sea que estos que Dios destinó para que sean salvos, los destinó para que entraran a la salvación por todos los medios. Quien será salvo, quien va a ser salvo, elegido para salvación, Dios lo hará pasar por todos los medios que Él mismo ha establecido para que el hombre halle salvación. El mismo Dios que predestina para salvación, también los predestina para que sean llamados mediante el Evangelio, llamados eficazmente por su Espíritu, dotados de fe para creer en la verdad, preservados por el poder divino, y así alcanzan la salvación en Jesucristo. Tomando como guía nuestra confesión de fe, en el capítulo 3, en el párrafo 3, hace esta declaración, dice, hablando del decreto de Dios, de ese plan eterno, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros, es decir, a los que no son predestinados, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Aquí, hermanos, se nos habla de esta doctrina en general. Lo que en palabras sencillas dice que Dios, habiendo previsto a toda la humanidad completamente caída en pecado, eligió a unos por gracia para vida eterna y a los otros los dejó en sus propios caminos para manifestar su justicia. Pero luego, en el párrafo 6, note cómo se precisa esta doctrina. 3:6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo es muy libre de su voluntad, ha preordenado todos los medios para que ellos alcancen la gloria. Por lo tanto, escuche, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para la salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, o justificado, o adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro tema, cuando usted tiene duda, usted puede ir a su casa y la confesión de fe tiene todo un probatorio bíblico. Si aún persisten dudas, el año pasado tuvimos una
conferencias, unas conferencias de las doctrinas de la gracia. Usted puede mirar allí las que dice la elección. Pero sigamos adelante. Volviendo al tema, ¿quiénes son los objetos de la justificación desde la perspectiva del decreto eterno y soberano? Los elegidos. Los justificados son aquellos que antes de los tiempos de los siglos fueron elegidos para ser salvos. Ellos son los que en el tiempo serán justificados. Su elección atrás de toda la historia, el hecho que ellos hayan sido elegidos antes de todas las cosas, es garantía de que a su debido tiempo serán justificados. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estos individuos en el decreto de Dios fueron previstos como pecadores en Adán y posteriormente elegidos en Cristo su cabeza, y son considerados justos a través de la justicia de Cristo que les sería imputada en el tiempo. Como afirmamos, hermanos, su elección, esa elección en el decreto eterno, garantiza su justificación. Por eso, en esa cadena de Romanos 8:30, en esa cadena, es una cadena de salvación que no se rompe, dice la Biblia, y a los que predestinó, a estos mismos que son predestinados, a estos también llamó. Ya sabemos cómo los llamó, por el Evangelio, y eficazmente por su Espíritu. Y a los que llamó, a estos también justificó. Son los mismos. No hay un grupo de elegidos y luego resultan otros justificados, sino los mismos elegidos, son los mismos llamados, los mismos justificados, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, para hacer un resumen, ¿quiénes aparecerán en el cielo como salvos el último día? Los elegidos, perfecto. Claro, pero no, los elegidos que fueron llamados, que fueron justificados, ¿verdad? Serán glorificados. Eso quiere decir que nadie aparecerá en el cielo solo por ser elegido, sino porque por su elección también fueron llamados, ¿verdad? Fueron justificados y luego glorificados. Hermanos, no hay manera que un elegido no sea justificado, así como no hay ninguna manera que alguien sea justificado que no haya sido elegido. Usted lo puede ver de las dos maneras. El elegido será justificado, y si es justificado es porque fue elegido por el Señor desde antes. Pero el punto a responder es, si yo le preguntara, ¿quiénes son los objetos de la justificación? No me responda directo, diga, desde la perspectiva del decreto, ¿verdad? Son los elegidos. La respuesta no es plana. Desde la perspectiva del decreto, solo y únicamente los elegidos por gracia antes de los tiempos de los siglos. Pero miremos la segunda perspectiva. ¿Quiénes son los objetos de la justificación? Esta segunda perspectiva viene de considerar las operaciones o los trabajos regeneradores del Espíritu Santo en los elegidos. Esta obra del Espíritu Santo llamando eficazmente a un elegido. Cuando el Espíritu Santo viene, por así decirlo, es una manera de decirlo, no es que sea así, es un ejemplo. Cuando el Espíritu Santo tiene el acta, la nota de quién es el elegido y lo busca, ¿verdad? Y lo busca en el tiempo y va tras de él a su corazón y lo llama eficazmente a Cristo. Hace efectivo en el tiempo, hace efectivo en la vida de ese individuo, hace efectivo el decreto de elección. Así que desde el punto de vista de el trabajo del Espíritu en los elegidos, la respuesta es los que creen. ¿Quiénes son los objetos de la justificación? ¿Quiénes son los justificados? Sí o sí, los que creen en Jesucristo.
los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron destinados para que al tiempo señalado por Dios, y yo aquí debo decirle que esto es algo sumamente misterioso, lo podemos señalar, sugerir, hermanos, pero todavía nosotros creemos que nos enfrentamos a un profundo misterio, así le llama nuestra confesión de fe. Ni siquiera nuestra confesión de fe dijo, eso es tan fácil, no sabe qué, mire, no, por el profundo misterio de la predestinación. De eso, ¿sabe qué? Solo hágase las preguntas conforme a lo que está revelado. No se ponga a, ¿será que yo soy elegido? ¿Será que él es elegido? ¿Será que esa información Dios no se la dio a nadie? Entonces no la busque, porque esa curiosidad es pecaminosa. Dios a nadie le ha dicho quiénes son los elegidos. Y a nadie se lo dirá, menos a usted. Así que deje de orar como, Señor, déjame saber si Él es elegido, o si yo supiera que soy elegido. No, esa no es la pregunta que usted debería hacer. La pregunta que usted debería hacer es, ¿soy un creyente en Jesucristo? ¿He venido en arrepentimiento y fe a Jesucristo? ¿Me he arrepentido? Lidie con eso, no con los misterios de Dios. Pero volviendo al punto. Ellos fueron destinados para que al tiempo señalado por Dios fueran objeto de esta obra. Podemos decir entonces que los objetos de la justificación son los redimidos, los que por la fe se aferran a la justicia de Cristo, habiendo desechado su propia justicia. El asunto viene así, hermanos. Todos los elegidos son regenerados. Todos los regenerados son redimidos. A todos ellos se les perdonan sus pecados. Todos los perdonados son justificados y se les imputa la justicia de Cristo para tener derecho a la vida eterna. Son muchas obras, una tras de otra, lo que le quiero decir, pero eso hace parte del llamado eficaz. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nos da la causa fundamental, la gracia, justificados mediante la redención. ¿Nota? Justificados mediante la redención. O sea que nadie es justificado si no es redimido. Es mediante la redención que es justificado. Esta persona debe ser regenerada, redimida. Se le han de perdonar sus pecados para que sea justificado y se les imputa la justicia de Cristo para vida eterna. Desde el punto de vista de la obra, de la aplicación, de la justificación, es obvio que los objetos de esta no son todos los hombres. Jesucristo, entendemos, no murió por todos los hombres, en particular, murió por los elegidos. No existe en la Biblia un estado del hombre llamado justificable. ¿Ya? O sea, en un estado en que puede ser justificado. Él es justificable, no lo es. No, hermanos, en la Biblia está el justificado y el que no lo es. Pero nadie está en un estado justificable. Como que está ahí, propicio a que se le justifique. No, hermanos, ¿es justificado o no lo es? Existe la justificación o la condenación, pero no hay un estado justificable. No todos los hombres son redimidos, por lo que no todos los hombres son perdonados. Si no todos los hombres son perdonados, es decir, si no todos reciben la absolución legal y el derecho a la vida, estamos diciendo, hermanos, que no todos son justificados. Tal como dice, según a los Tesalonicenses 3:2, porque no es de todos la fe. Y si no es de todos la fe, pues no es de todos la justificación. Positivamente, Romanos 3, 23 al 26.
Negativamente no es de todos la fe, pero positivamente, Romanos 3, 23 al 26 dice, y mire la secuencia de condiciones. Son estos textos que nos dan mucha luz porque nos muestran la secuencia de condiciones en la que se encuentra la humanidad caída en pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica el Señor? Al que es de la fe de Jesús. Aquí debo hacer una clarificación. La Biblia nunca razona en general que aquellos que se pierden se condenan porque no son elegidos. Escuche. La Biblia generalmente no razona que aquellos que se pierden por no ser elegidos. Porque eso le echaría la culpa ¿a quién? A Dios, exacto. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia nunca dice, él se perdió por no ser un elegido. La Biblia jamás inculpa a Dios, quien es quien elige, de la condenación de los hombres. Los hombres se pierden por no arrepentirse y creer. Alguno dirá, pero no se arrepentirán ni creerán si Dios no les concede esos dones. Así es, no creerán ni se arrepentirán si Dios no le da esos dones. Y sin embargo, en este profundo misterio, ellos son condenados no por no ser elegidos, sino por no ser convertidos. O sea que en el cielo no se le va a preguntar, es una manera de decirlo, por favor. No se le va a preguntar, ¿elegido o no? No, se le va a decir, creyente, justificado, convertido. Así que nadie puede usar la doctrina de la elección para esquivar su responsabilidad de convertirse al Señor diciendo, no he creído porque no soy un elegido. Perdón, ¿quién le dijo eso? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién entendió la mente de Dios? Sino solo el Espíritu de Dios. No me arrepentí porque no soy elegido. O no me he arrepentido, no he creído porque es que no, el Espíritu no me ha visitado. Siga apoyándose en esa carnalidad. Porque todo entendimiento de la doctrina que lo lleve a no obedecer es pura carnalidad pecaminosa. Yo me convertiré cuando el Espíritu de Dios venga y me convierta. Esa es solo media verdad. Pero desde la perspectiva más pecaminosa que usted puede levantarla, debería es llorar porque el Espíritu de Dios no ha venido a usted. Debería estar clamando día y noche para que el Señor venga sobre su vida y le dé el don del arrepentimiento. ¿O eso es lo que le afana? Nunca use la doctrina de la elección para esquivar la responsabilidad de venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. O las inquietudes que a veces son un burladero. ¿Sabe un burladero? Pues antes se corría toros aquí. Han quitado eso, que es crueldad. Matar un toro, pero un bebé no es crueldad. Pero bueno, no es la cuestión. Burladero es el lugar donde se mete el torero. Bueno, para esconderse temporalmente de la embatida de un toro. No use la doctrina de la elección como burladero espiritual. Pensando, si no soy un elegido, ¿para qué creer? Preguntaríamos, ¿cómo sabe que no lo es?
¿cómo es que da por sentado algo que está en las profundidades de Dios? En lugar de suponer lo que hay en la oscuridad impenetrable del decreto de Dios, aténgase a lo revelado. ¿Qué es lo revelado? Arrepiéntase de todos sus pecados para con Dios y ponga toda su fe en la perfecta justicia de Jesucristo para su salvación. Finalmente, desde la perspectiva de lo que estos individuos son en sí mismos y en el estado en que fueron justificados, es la última perspectiva. Vamos a mirar a estos individuos que son los elegidos, los que creen, los que son justificados, pero ahora vamos a considerarlos en sí mismos y considerados en el estado en que Dios los encontró para justificarlos. Podemos decir que los objetos de esta obra son los impíos. Lo que quiere decir que antes de la regeneración somos completamente bendecidos con toda bendición espiritual, aún antes de existir en el tiempo, por estar siendo vistos en nuestro representante, en el amado. Quiere decir que estos elegidos de Dios, antes de venir a este mundo, antes de existir en el tiempo, ya fueron bendecidos con toda bendición espiritual por una causa, porque Dios los ve o los vio en Jesucristo, en su representante. Ciertamente los elegidos vienen a ser final e inmediatamente justificados cuando creen por primera vez, también es cierto. Cuando creen por primera vez, los elegidos son inmediata e irreversiblemente justificados. Y sin embargo, escuche esto, ellos no son justificados en su condición de elegidos, ni son justificados en su condición de creyentes. Ellos no son justificados en su condición de elegidos. Nunca dice la Biblia que Dios, viendo los elegidos, los justificó. Nunca fueron justificados en su condición de elegidos, ni fueron justificados en su condición de creyentes. Es decir, Dios vio el fe en ellos y dijo, bueno, está bien, ya son creyentes, ya son maduros, qué bueno, les justificaré. ¿Por qué, hermanos? Porque los elegidos de Dios entran en este mundo en la misma condición y circunstancia que los no elegidos. Los elegidos de Dios entran a este mundo en la misma condición y circunstancia que los no elegidos. Ellos no entran aquí como elegidos, lo son, pero no entran aquí como elegidos, no entran aquí como creyentes. Ellos entran aquí como entra cualquier persona, como caídos en Adán, completamente culpables y corruptos en su naturaleza. Si así no fuera, entonces no pudiera decir todos han pecado o no hay justo ni aun uno, porque si vienen a este mundo como elegidos, entonces diría hay unos justos y otros los que no son. No, hermanos, no hay justo. Todo el que entra en este mundo entra como pecador. Ellos entran en este mundo en esa condición, de manera que la Biblia nos enseña que no se justifica a alguien que no ha pecado. No se justifica a alguien en su estado de ya creyente, sino que se justifica al impío. En Efesios 2:3 se dice de los que ahora somos pueblo de Dios, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué diferencia había en ese sentido entre un elegido y un no elegido cuando entraron al mundo? Ninguna. Eran ellos y nosotros, los que hoy somos pueblo de Dios, éramos, escuche, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que otros. Permita decirle esto.
El elegido no vino aquí con una aureola en su cabeza. Vino caído a este mundo y vino bajo la ira de Dios, aunque misteriosamente amado por decreto, pero bajo ira por haber venido a este mundo en Adán. Yo hasta ahí le puedo explicar, hermano. Eso es lo que hay. La justificación, escuche, nos alcanzó no como elegidos, sino como pecadores. La justificación nos alcanzó no como creyentes, sino como impíos. Como dice un autor, hermanos, cuando los elegidos de Dios entran a este mundo, todavía no hay nada que los distinga de los que están destinados a la destrucción. Su estado es lamentable hasta el último grado, su situación peligrosa más allá de las palabras. Romanos 4:5 cae en nuestras almas con toda su fuerza humilladora, pues dice que Dios es quien justifica ¿a quiénes? ¿A los santos? ¿A los fieles? ¿A los fructíferos? No, sino que dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hasta aquí la cita. Hermano, qué palabra tan fuerte usa la Biblia para referirse a nuestra condición fuera de Cristo, impíos. La palabra acebes tiene, la misma palabra original es fea, ¿no? Acebes. Tiene al inicio un privativo, de negar algo. ¿De negar qué? Es un privativo, una negación, la negación de toda reverencia, piedad, la negación de todo lo que es puro, religioso, de todo lo que es de devoción a Dios. Es que pío en nuestro idioma significa piadoso, o devoto, o reverente, o puro, o religioso. Im, que es no, entonces no reverente, no piadoso, no religioso, no puro, no devoto. Ese calificativo no lo colocó el hombre, es el Espíritu de Dios cuando quiso señalarnos quién es el objeto de la justificación. El impío. El impío. No el santo, no el fiel, no el fructífero, no el maduro. El no pío, el no piadoso, el no reverente, sino el profano, el sacrílego, el malvado, el impío. Los sujetos de la justificación vistos en sí mismos y aparte de Cristo son impíos, habiendo sido destituidos de una justicia perfecta y carentes de cualquier obra aceptable a Dios. Cuando el dictamen, esa sentencia o declaración de justicia se pronuncia sobre ellos, cuando se les está pronunciando sobre ellos la sentencia de justificación, se les está considerando no más que impíos, porque si se los considerara de otra forma, ¿por qué la sentencia de absolución? ¿A quién se le da sentencia de absolución? ¿Al que ya es considerado libre y puro e inocente? No. Si se le está declarando absuelto, es porque se le está considerando como culpable. Cuando el dictamen o declaración de justificación se pronuncia sobre ellos, se les está considerando no más que impíos, ni justificables, ni preparables, ni preparados, ni más o menos, que él desde pequeño es, que no sé qué, que él nació así, una familia cristiana, que él desde chiquito ha sido más bien noblecito, nada, impío, irreverente, profano, sacrílego,
pecador. A ellos Dios justifica. Dios no perderá el tiempo justificando a un bueno. Si usted es bueno, este lugar no es para usted. Yo lo digo con respeto. Un parque quizás, un museo es para usted. Vaya allá, se identificará mejor con ese tipo de gente que hay allá, que tiene algo que mostrar. Aquí, el Señor ha justificado solamente a un grupo de personas, los impíos. Impíos. Dice un autor, aquellos a quien Dios en su trascendente misericordia justifica, no son los obedientes, sino los desobedientes. No aquellos que han sido leales y amorosos súbditos de su justo gobierno, sino aquellos que lo han desafiado obstinadamente y han pisoteado sus leyes bajo sus pies. Aquellos a quienes Dios justifica son pecadores perdidos que yacen en un estado de abandono de Dios, bajo una pérdida de la justicia original en Adán, y por sus propias transgresiones llevados como culpables ante su tribunal. Cuando el Señor nos fue a llevar al tribunal de la justificación, ¿cómo nos llevó? Como culpables, con las manos atrás y los pies amarrados. A la vista de la ley de Dios, dice este autor, escuche esta frase, es fuerte, pero usted y yo necesitamos escuchar esto. A la vista de la ley de Dios, todo aquel a quien Dios justifica es impío hasta que la justicia de Cristo le es transferida. El terrible dictamen de impío recae tanto sobre la virgen más pura como sobre la prostituta más inmunda, hasta que Dios le imputa la obediencia de Cristo. No desde los efectos de la práctica del pecado, no, pero desde lo que son la virgen más pura y la prostituta más terrible, ambas son impías y necesitan la justicia de Cristo. Aquí no me venga a enrostrar su pureza, eso le servirá a usted. Pero delante de Dios, nada, porque Dios justifica al impío. ¿Sabe a quién le sirve la virginidad? A usted, si se conserva pura, y a su esposo y a su familia. Eso ya es una gran ganancia. A nadie más. Delante de Dios, hasta que Cristo venga a hacer su justicia. Usted, señorita o señor, es un impío. No sé cuántas vírgenes o vírgenes hay en el infierno. Deben ser muchos. Dios justifica solo un grupo de personas, hermanos. A los impíos. No los justifica para que se queden allí, de obvio. Pues ¿en qué consiste la salvación? Pues en sacarlos de allí. Pero el punto es, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su hijo pequeño que acabó de nacer? Yo sé que el comparado, los bebés de coche comparados con uno, pues con razón uno dice son angelitos, pues de obvio, ¿cierto? Pero comparados con uno. Pero es que ellos van a ser comparados con la justicia de Dios. No hay justo, ni aun uno. Y eso será así hasta que Dios le impute la obediencia de Cristo. Solo allí, solo allí. Ese hombre no será considerado más un impío, sino un justo. Que se justifique al impío significa que antes de ese acto divino, Dios contempla al sujeto solo como injusto, sacrílego, malvado,
de modo que ningún bien, ya sea en o por la persona justificada, puede ser el fundamento o razón por la cual Él la justifica. El hombre descrito aquí en sí mismo, una criatura contaminada y un criminal culpable, eso dice Abraham Both. El hombre descrito aquí es en sí mismo una criatura contaminada y un criminal culpable, como alguien que antes de que la gracia hiciera la diferencia, estaba al mismo nivel que el resto de la humanidad. Igualmente indigno, igualmente desdichado, y el escritor sagrado nos informa que toda su bienaventuranza surge de una justicia ajena que le es imputada. Es la única justicia que usted y yo tenemos, la que nos es imputada. No más, no más. Romanos 4:5 da a conocer un milagro divino del Evangelio. Eso dice Arthur Pink. Dios viene a los impíos con una misericordia que es justa, y a pesar de toda su depravación y rebelión, les permite por medio de la fe, sobre la base de la justicia de Cristo, entrar en una nueva y bendita relación consigo mismo. Las Escrituras hablan de misericordia, pero no es misericordia que viene a suplir las deficiencias o perdonar los deslices de los virtuosos, sino es misericordia extendida por medio de Cristo al más grande de los pecadores. El evangelio que proclama la misericordia por medio de la expiación de Jesús se distingue de todo sistema religioso del hombre por ofrecer la salvación a los más culpables de la raza humana mediante la fe en la sangre del Redentor. Este autor dice: el Hijo de Dios vino a este mundo no solo para salvar a los pecadores, sino incluso al mayor de los pecadores, al peor de sus enemigos. La misericordia se extiende libremente al rebelde más violento y decidido. Aquí, y solo aquí, hay un refugio para el culpable. Solo en él. El Señor miró a los fariseos de su tiempo, rectos ellos, ¿sabe? No habían matado, no robaban, no mentían. Como el Señor le dijo al joven rico: pues haga esto, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sabe qué Dios dijo de ese tipo de persona? Entienda el punto. Vivir así no está mal. Ojalá todos viviéramos así. Pero es que ellos hicieron de su ética su salvador. ¿Y sabe qué Cristo dijo? Los publicanos, los pecadores y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque Dios no justifica al moralista, sino al impío. Esa es el único refugio para el culpable. ¿Cuántos asesinos están hoy en el cielo? Arrepentidos, por supuesto, ¿no? De obvio, ¿no? O sea, ¿cuántos que asesinaron es la pregunta? ¿Cuántos que robaron? ¿Cuántos de ellos están en el cielo y cuántos moralistas hoy yacen en la condenación? Nuestra justicia no es nada, hermanos. La palabra de Dios dice: si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, solo consigo mismo. Es decir, si él se salvó, si él tenía buena reputación de buenas obras, ¿eso a quién le sirvió? Dice la Biblia, a él. Su justicia, su rectitud, eso le sirvió fue a él. Pero si quería entrar al cielo, debió abrazarse a otra justicia, no a la de él. Entiéndame esto, no me malentiendan. Estoy diciendo aquí, mire, usted puede vivir como quiera, sea lo que quiera. Eso sí, ponga la confianza en Cristo y Él lo llevará al cielo. No, cuidado. Esa es doctrina de demonios. Porque le enseñé que Dios al que va a salvar lo pasa
por todos los medios para hallar. Y dice la santificación del Espíritu, eso está bien. Lo que le quiero hacer saber, hermano, es que por favor entienda que la justicia con la que entramos al cielo y somos reconciliados con Dios no es nuestro testimonio de vida. Debe ser únicamente la justicia de Cristo o nos hundimos. Piense en el pecado más grosero, el que a usted se le ocurra. Le voy a nombrar uno, el ladrón en la cruz. Ese sí fue, pero es que me parece que es de ese pecador que se pierde la noción. Estaba en la cruz. Él sabe por qué está. No estaba allí. Él no era una joyita, hermano. A usted no lo llevan a la cruz por trobar una o dos o tres veces. Es que ya no se lo aguantaron más, hermano. Y estando allí, dice la palabra de Dios, que él se burlaba del Señor. O sea, ya él sabe que de ahí no se baja vivo. Él sabe que va a morir. Y las fuerzas, el jadeo que le está quedando de vida, el poco aliento de vida, lo está usando para burlarse del Señor. Y en su mejor caso para hacerlo su cómplice. Bájese usted y bájenos. Es decir, compadre, bajémonos. Usted siga haciendo lo suyo y yo seguiré haciendo mis fechorías. ¿Qué cree de ese pecado? Horrible, grotesco. O quizá procurar matar a los cristianos. Pecado grosero. O extinguir el culto a Dios, como Pablo. ¿Qué le parece? O de pronto el homicidio voluntario, como David, el homicidio rencoroso, ¿verdad? La negación abierta al Señor. Yo no soy cristiano, yo ni conozco a un tal Jesús, como Pedro. Considere la inmoralidad y depravación sexual, como muchos en la iglesia de Corintios. Considere la borrachera, o por qué Efesios diría, no se embriaguéis con vino. Otros hermanos por allá, antes de la cena del Señor, emborrachándose. O la esclavitud degradante de cualquier vicio, como dijo Salomón, probé de todas las matas, me las fumé, me las comí, me las inhalé y no hallé. O el peor de todos los pecados, conspirar para matar a Jesucristo y quitar al Dios hombre de esta tierra. Y yo le pregunto, ¿qué caso de estos fue un caso perdido para el Salvador cuando alguien pidió misericordia? ¿Cuál caso fue perdido? Sí, hermano, esa gente tuvo que lidiar con sus consecuencias. Pero al que él vino, el Señor nos le dijo, libreta de calificaciones al frente. Y yo miro si lo salvo o no. ¿Qué pudiéramos sacar? Ninguno, hermano, porque todo el que viene a él arrepentido y creyendo alcanza misericordia. La generosidad divina fluye totalmente independiente al mérito humano. Querido amigo, usted puede ser el mayor de los pecadores y aún así su caso no es desesperado. Usted puede haber pecado contra mucha luz. Usted puede haber pecado contra grandes privilegios, oportunidades excepcionales. Puede haber quebrantado intensamente cada uno de los 10 mandamientos en pensamiento, palabra y obra. Su cuerpo puede estar lleno de enfermedades y vicios, fruto de su pecado. Puede usted ser un pecador de toda la vida, ya lleno de canas. Puede tener ya un pie en el infierno. Y sin embargo, aún ahora, si confía en la divina eficacia de la preciosa sangre del Cordero, usted será arrancado de la condenación. Usted será arrancado de la condenación. ¿Por qué? Porque Dios justifica a quienes. ¿Es consciente de su pecado? En lugar de ser la condición prohibitiva, es la razón misma por la que debería venir a Jesucristo. Pues entre mayores sean sus pecados,
mayor es su necesidad del Salvador. Dios justifica al impío, gloria a Dios por ello. De no ser así, no estaríamos todos en la condenación, hermano. ¿Sabe qué pensé esta mañana, hermano? Estaba sentado en mi sala. Y piénselo en su caso. Si usted no hubiera sido alcanzado, ¿qué estaría haciendo hoy en caso que estuviera vivo? ¿Qué estarían haciendo nuestros hijos hoy, hermano? Piénselo, piénselo. Humíllese en el corazón. Usted sea consciente. Si el Señor no me hubiera alcanzado hace 1 año, 2, 5, 10, 20 años, en caso que estuviera, porque quizá Dios se hubiera glorificado en sacarlo a usted de este mundo, para que pudiéramos vivir un poco mejor sin usted. Pero en caso que estuviera vivo, ¿en qué estaría? ¿Qué se hubiera levantado a hacer hoy? ¿Qué hubiera hecho ayer en la noche? ¿Qué estarían haciendo sus hijos? Aunque ellos no fueran convertidos, ¿qué estarían haciendo? Si Dios no justificara al impío, hermanos, este lugar sería un cementerio de almas condenadas. Pero Dios justifica al impío. Aférrese a esa ancla. Cuando el Espíritu de Dios lo convenza de pecado. Y precisamente allí diga, pero Dios, quien justifica al impío. Bendigamos a Dios esta mañana.